En este video vamos a continuar con la segunda parte de la derivada del segundo parcial y vamos a introducir un concepto que se refiere a derivadas de orden superior. Lo que vamos a ver aquí, así como cuando teníamos una función f podíamos obtener f' con esta fórmula, con este límite, y en el caso de que existía, ya decíamos que existía la primera derivada de f. Ahora vamos a considerar la posibilidad de calcular la derivada, pero de f'. Como f' es toda una función en x, podríamos tratar de derivar ahora esta nueva función que hemos obtenido, que es f'. Entonces, si la derivada de f' existe, lo que vamos a decir es que esa función que obtenemos se llama derivada segunda de f. ¿Y cómo la vamos a denotar? Con f segunda de a. ¿Dónde? ¿Cómo lo vamos a obtener? Lo vamos a obtener mediante los mismos límites que ya conocíamos, solo que ahora en lugar de poner la función f, lo que vamos a escribir es la función f'. Entonces, con estos límites vamos a obtener una nueva derivada que se desprende de la función derivada primera. Si consideramos todos los números reales entonces, que son del dominio de esta derivada primera, vamos a ver para cuáles existe esta derivada segunda y vamos a obtener el dominio de esta segunda derivada de f. Y la forma de encontrar la segunda derivada ya como función y no en un punto específico será con la misma fórmula que tenemos para calcular f', solo que nuevamente, donde antes escribíamos f, ahora escribimos f' para poder obtener f segunda de x. Para el caso de la segunda derivada, al igual que para el caso de la primera derivada teníamos muchos nombres diferentes, los mismos nombres que habíamos utilizado para la primera derivada, solo que ahora particularizándolo, que se trata de la segunda derivada, lo vamos a poder utilizar en este caso, donde y es igual a f de x. Fíjense que son las mismas notaciones que usábamos para la primera derivada, con la indicación ahora de que ya no estamos trabajando de la primera, sino de la segunda derivada. De acuerdo a lo que acabamos de definir, la segunda derivada se obtiene derivando la derivada. Por ende, no nos tenemos que asustar con todas estas fórmulas que venimos viendo, sino que le vamos a poder aplicar tranquilamente la tabla de derivadas que hemos aprendido para la primera derivada. Ahora, ¿qué pasará si con esta segunda derivada la volvemos a derivar? En ese caso lo que vamos a obtener que es la derivada tercera. Y entonces para el valor de la derivada tercera en x vamos a utilizar las mismas notaciones, solo que ahora marcando que se trata de la tercera derivada en la que estamos trabajando. El cambio que vamos a tener de esta manera es que podemos seguir avanzando cuantas veces nos permite el ejercicio, derivando y derivando y derivando. De esa manera vamos a obtener la derivada cuarta, la derivada quinta, la derivada sexta y así sucesivamente. Miren la diferencia de que en la derivada primera, segunda y tercera, nosotros escribíamos f', f segunda y f tercera. A partir de la cuarta derivada ya no utilizamos esta simbología, sino que directamente ponemos el número entre paréntesis como superíndice. Y podemos así calcular en la enésima derivada, que va a estar representada siempre con la indicación de que estamos derivando n veces. Es decir, aquí derivamos una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Acá vamos a derivar n veces, es decir, un número finito de veces. Veamos un ejemplo. Tenemos que calcular las derivadas indicadas en cada caso y nos pide que calculemos la derivada segunda en menos 1 y la derivada segunda en 2. En la función definida por f de x igual a 3x cuadrado. Nosotros tenemos que si queremos calcular la derivada de esta función, aplicamos reglas de derivación, dejamos la constante adelante y derivamos lo que tiene variable. Esta es la derivada primera, cuyo dominio va a ser los reales porque se desprende también del dominio de esta función que tiene por dominio los reales.
¿Cómo obtenemos la derivada segunda? Volvemos a aplicar reglas de derivación sobre esta derivada que ya habíamos calculado. ¿Cuál va a ser la derivada de 6x? 6. ¿Y cuál va a ser el dominio de esta segunda derivada? También el conjunto de los reales. Con esta información ya podemos responder la pregunta que nos pedía, donde la derivada segunda en menos 1 será igual a 6 y la derivada segunda en 2 también dará por resultado 6 debido a que la derivada segunda que hemos obtenido tiene esta forma. Veamos otro ejemplo ahora. Nos pide que calculemos la derivada enésima para la función definida por f de x igual a e a la 2x. Lo primero que vamos a calcular es la derivada primera. Si yo calculo la primera derivada, ¿qué será? E a la 2x por la derivada de 2x. Esta es la primera derivada. Me pide la derivada enésima, es decir, la que yo voy a encontrar cualquiera sea la cantidad de veces que yo quiera derivar. Entonces, para poder encontrar una ley de formación de esta derivada enésima, calculemos la segunda derivada para ver qué forma tiene. Derivamos e a la 2x por 2 y por el 2 que ya traíamos, e a la 2x por 4. Volvemos a derivar. Calculemos f tercera. Calculemos la última, la derivada cuarta. Entonces, si miramos bien la ley de formación, cuando derivábamos una vez, teníamos e a la 2x por 2 a la 1. Cuando derivamos la segunda vez, tenemos e a la 2x por 2 al cuadrado. Cuando derivamos por tercera vez, e a la 2x por 2 al cubo. Cuando derivamos por cuarta vez, e a la 2x por 2 a la cuarta. ¿Van dándose cuenta de la ley de formación que vamos encontrando? ¿Cuál va a ser entonces nuestra derivada enésima de x? Esta derivada enésima va a tener la forma e a la 2x por 2 elevado a la n. De manera que a cualquiera sea ese número de veces que queremos derivar, siempre vamos a encontrar esta ley de formación. Entonces, con esto ya hemos visto derivadas de orden superior y están en condiciones de calcular derivadas segundas o terceras, teniendo siempre en cuenta que la derivada segunda se desprende de la primera y por ende su dominio depende del dominio de f'. A estudiar.